Bienvenidos. Huñaypacha impulsa y lidera acciones de prevención y protección frente a la violencia sexual y al maltrato de niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión hablaremos de los mitos. Existen muchos mitos sobre el tema de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Estos existen hace tiempo en nuestra sociedad, pero no son verdaderos. Los mitos son un gran peligro, nos hacen difícil ver una realidad diferente y dificultan a la víctima buscar ayuda y hacer una denuncia, ya que pueden sentirse culpables y sentir vergüenza. Si nosotros creemos en los mitos, tampoco vamos a poder hacer una prevención eficaz de la violencia sexual porque no vemos dónde está el peligro. Por eso tenemos que volvernos conscientes de los mitos y desmentirlos. Mito número 1. El abuso sexual infantil es poco frecuente o no existe. Falso. El abuso sexual infantil constituye una forma de maltrato muy frecuente en nuestra sociedad. El temor de las víctimas, así como las dudas de los familiares en sospechar de un abuso, hacen que los casos que se denuncian aún constituyan un porcentaje pequeño, sospechándose la existencia de una gran cifra de casos de abuso sexual no detectados. Número 2. Solamente niñas son víctimas de violencia sexual. Falso. También niños son víctimas de violencia sexual. Según un estudio en Bolivia, el 23% de los niños y el 34% de las niñas fueron sexualmente agredidas y agredidos antes de cumplir los 18 años. Mito número 3. Violencia sexual solo se da en poblaciones con bajos recursos económicos. Falso. La violencia sexual se da en todo ámbito, sin distinción de clases, situaciones económicas o educativa. Número 4. El abuso sexual infantil ocurre en lugares solitarios y en la oscuridad. Falso. La mayor parte de los abusos sexuales son cometidos por personas conocidas y por tal ocurren en espacios familiares, dentro de su entorno y a cualquier hora del día. 5. Los niños o niñas generalmente mienten cuando señalan que están siendo víctimas de algún abuso. Falso. Las víctimas no poseen el lenguaje y conocimiento propio de estas situaciones, por lo que es difícil que describan un episodio de abuso sexual, que les produce vergüenza y dolor. Retractarse de lo dicho no implica que estuviesen mintiendo, sino más bien reafirma el temor y la confusión que les produce el abusador. Número 6. Los abusos sexuales afectan a niños y niñas mayores o adolescentes, pero no a los más pequeños. Falso. Los abusos sexuales pueden afectar a niños o niñas de diversas edades, siendo el grupo más vulnerable menores de 12 años, encontrándose casos en rangos menores a los 2 años de edad. 7. Algunos y algunas niñas inducen a los agresores para tener relaciones sexuales. Falso. Este mito da la culpa a las víctimas y les da un poder que no tienen sobre los adultos. Los agresores hacen todo para llevar a los actos que parecen voluntarios. Mito número 8. La violencia sexual va unida a la violencia física. Falso. La mayoría de las veces la violencia sexual va ligada al engaño, la manipulación o las amenazas, siendo en ocasiones todo un proceso de seducción. 9. Los agresores sexuales son enfermos mentales. Falso. La mayoría de los abusadores o abusadoras sexuales, si bien presentan algún tipo de trastorno psicológico, en su mayoría llevan una vida normal y realizan los abusos de manera consciente. 10. Los agresores de violencia sexual no pueden controlar sus impulsos sexuales. Falso. Violencia sexual no es una forma de sexualidad. Los agresores toman la decisión de utilizar violencia. Estos actos no son cometidos espontáneamente, sino son preparados y planificados estratégicamente. Los agresores manipulan a la víctima y a su familia, los amenazan, construyen secretos, ganan la confianza de los papás. Poco a poco cruzan los límites. Mito 11. En caso de una sospecha contra una persona por violencia sexual, uno puede confiar en su conocimiento previo de la persona. Falso.
Con el sentido común o la intuición no se puede estimar si una persona es capaz de cometer violencia sexual. Los agresores manipulan la percepción de las personas en su entorno, ganan la confianza y dan una muy buena impresión para que nadie piense que ellos podrían ser los agresores. 12. Hombres que ejercen violencia sexual contra niños varones son homosexuales. Falso. La mayoría de los hombres que ejercen violencia sexual contra niños son heterosexuales. La violencia sexual no es una cuestión de sexualidad ni de orientación sexual. Es un mito que muestra la homofobia en la sociedad. Mito número 13. Si los niños, niñas y adolescentes no saben nada sobre la sexualidad, es una protección para ellos, para que no vivan violencia sexual. Falso. El no saber de sexualidad es un factor de riesgo. La educación sexual facilita a los niños, niñas y adolescentes a contar si han vivido violencia sexual y buscar ayuda. No impulsa a la curiosidad de tener relaciones sexuales, pero les da respuestas para sus preguntas. Por eso, hablaremos con los niños, niñas y adolescentes de la sexualidad en términos adecuados a su edad y de la verdad sobre los mitos.